A continuación, hablemos del deporte. Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos de Hablemos del Deporte Monumental, la radio de Costa Rica y en CDR Canal 2, la imagen de la radio. Un placer enorme como siempre poder compartir con todos ustedes, como lo hacemos vamos a cumplir ya 22 años de estar noche a noche tratando de llevarles la mejor información. Don Gerardo Cabo López en la cabina Millennium de Monumental, aquí saludando a don Leonardo Cordero Zúñiga y a Luis Neco Fernández. Hoy hay fútbol, no transmitimos por compromisos de horario. A las 7 de la noche hay emisión de Noticias Monumental. El partido en Guapiles hoy entre el Santos y el equipo de San Carlos estaba programado a las 7:30. Así que les estaremos dando el reporte del movimiento que haya en este partido que acaba de iniciar. Leo, ¿qué cuenta? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Saludos cordiales. Vamos a ver si mejoramos este sonido. Cabito López, oreja de palo. Cabito, a ver. Hola, ahí estamos. Yo creo que ahora sí. Ahora sí, más o menos, Cabo, más o menos todavía. No, es este micrófono, Cabito. Vamos a ver si lo logramos mejorar. Bueno, Alex, saludos cordiales para todos los oyentes y televidentes en Radio Monumental y Canal 2 respectivamente. Sí hay fútbol, pero bueno, también se avecina el clásico y me parece que es un tema importante para hoy compartir con invitados especiales y además por medio del Facebook de Deportes Monumental, porque pues se avecina un clásico que independientemente que ambos equipos cayeran este domingo, pues obviamente siempre despierta pasiones. El encuentro, el enfrentamiento entre las dos más antagónicas instituciones que tenemos en el fútbol de nuestro país, como son Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Así que vamos a compartir esta noche aquí en Hablemos del Deporte, también con el criterio de los aficionados y los comentarios de los invitados. Esta noche aquí en Hablemos del Deporte, saludando también a don Luis Fernández González. Neco Fernández, buenas noches, Neco. Buenas noches, compañeros. Alex. Hay que abrirlo, Nequito. Está abierto ya. Ahora sí. Ahora sí. No, perfecto. Buenas noches, compañeros. No, está mal ese micrófono también. ¿Se oye o no se oye? Ahora sí. Ahora sí. Era la silla que estaba ahí haciendo presión. Ya. Ahora sí, al aire. Bueno, buenas noches, compañeros, un placer enorme de estar aquí, siempre compartiendo con ustedes y sobre todo para conversar y desglosar lo que es el fútbol nacional, lo que ha pasado, las buenas actuaciones de algunos equipos, como lo comentamos ayer en Dos Deportivo, y como lo dijo Leo, viene el clásico es clásico, aquí en China, bueno, en China no. ¿Cuántos jugó, Neco? ¿Cuántos clásicos se acuerda de haber jugado? Mazón, ese micrófono también no anda bien. Sí, como... Ese micrófono de Mazón, por favor, Cabito. Ahora sí. ¿Cuántos pudo haber jugado? Como 9 o 10 clásicos. Pero no fueron muchos. Me parece que no son muchos. Bueno, es un estimado. ¿Cuántos jugaban al año? ¿Dos? Es que eran 4. 4 a las finales. 4. Pentagonales. Me parece que más. Es más, sí, no. La verdad es que tendría que volver el cassette, porque sí, no. Neco, ¿será que yo era muy fiebre para el fútbol? Pero si yo hubiese jugado lo que usted jugó en primera división, yo hubiese anotado todos esos datos. No, los datos están, lo que pasa es que... Los datos se los dieron. Los datos se los dieron. Me imagino que Cristian Sandoval entonces, los datos están. Ok, entonces les voy a traer. Pero usted se ha preocupado por bueno, como esta semana, hoy iniciamos conversando lo que es el clásico, y yo tengo como 40 álbumes. De entre esos 40 álbumes, mañana voy a sacar un ratito del día y voy a comenzar a anotar los clásicos que participan. Claro, tanto con Alajuela como con Saprissa. ¿Cuántos goles? Usted me contó el otro día, hizo 4 con Saprissa. Le hice 4 a la Liga. Ajá. Sí, 4 a la Liga. ¿Y al Saprissa le hizo? Con la Liga. Al contrario, le hice 4 a Saprissa. Ajá. Con la Liga. Y a la Liga le hice 6 o 7. Pues vea, 10. No creo que haya sido un gol por partido. No, sí, es más. Tiene que ser más partido. Lo que pasa es que los clásicos antes eran más... con más pasión. ¿Cómo que antes? No sé, antes eran... Que ahora no era otro fútbol. Como otro fútbol. Otro fútbol más de arte. Más de arte. Mejores jugadores. Explíqueme, Neco, por qué. Claro que sí. Porfa. Antes, perdón, aunque el ambiente de hoy día, los clásicos son... Es otra Pero situación. la pasión no es la misma, Neco. Las aficiones no son la misma. Ahora hay más agresividad. La pasión de parte de las barras, ¿o de qué? las barras, sí, las barras. Yo no sé ahora porque no estoy en los camerinos, pero antes un clásico se vivía desde el lunes. Si era un miércoles o un próximo domingo. Era una cuestión. ¿Qué hacían con los jugadores? Por ejemplo, usted lo vivió con técnicos. ¿Con qué técnicos vistiendo la camiseta del Saprissa?
con qué técnico estaba, con Matera, con Giovanni Rodríguez. Creo que Feo Rojas tuvo una oportunidad. ¿Cómo lo ahí. preparaban? Es que era una cuestión diferente, Alex. Era un clásico, había una ansiedad, había una como, o sea, la preparación. Una efervescencia, me imagino que iba creciendo conforme se acercaba el día. Al menos yo soñaba, mira, mañana tengo que enfrentarme a tal jugador, él tiene estas debilidades, no puedo ir al choque. ¿Y usted cree que hoy los jugadores no piensan en eso? Para mí no. Por ejemplo, ¿usted no cree que, por ejemplo, Luis Miguel Valle esté pensando, mira, me enfrento a Paté Centeno el próximo domingo, 5:30 de la tarde? Y ya en aquel partido vi que Paté falla en esto y esto. ¿No cree que Juan Gabriel Guzmán piense lo mismo? Bueno, me parece, o que David Guzmán. La verdad es que Valle, yo no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero me parece que es un jugador de un perfil bajo. Sí. Y muy profesional. Sí, sí. Y tal vez él en su intimidad, en su cama, qué sé yo, antes de dormir está visualizando lo que puede ser un clásico. Ok, pero me parece que otros jugadores no. Como dice Guillermo Antonio Lartememo, sí. Ese comentario suyo no se lo compro. No, ¿por qué? Es que no sé, la pasión se mantiene. Es que no, estamos de acuerdo. La pasión se mantiene. Usted va a entender de que antes eran mejores. De que eran mejores encuentros. Bueno, yo le cuento que mejor calidad. El fútbol ha cambiado y a mí el fútbol de ahora es más competitivo. Mejores jugadores. No. Sí, señor. No, Neco. Bueno, okay. Estamos viendo una época diferente en el fútbol. Usted es de la época. Usted empezó en la época, Neco, de cuando hasta que llegó Iván Blas, que los puso a bretear, como debió ser un profesional. Ustedes entrenaban una vez al día. Ahora el fútbol es durante 7 de lunes a viernes. Ahora ustedes no tenían la alimentación que tienen ahora. Las circunstancias han cambiado. O sea, a mí me parece que el fútbol... que la calidad no, la calidad no. Yo no estoy diciendo que la calidad. Okay. Pero físicamente era antes. Ahora el fútbol es de más presión, de más rapidez, más dinámica. No, claro. Que ustedes en los 80 no tenían tanto. No, ya te estoy entendiendo. Bueno, de ahí. Sí, don Alex. Es cierto que discutieron ayer al final del programa. ¿Quién? Hubo un comentario. Es que hubo un comentario. ¿Y lo van a seguir hoy o cuál es la historia? No, pero. Es que no me entendió. Fabio no me entendió. Es más, me parece que me dijeron que hoy en escenario deportivo, lo que pasa es que estaba en una reunión en horas del mediodía. Me llamaron varias personas y que me estuvieron aquí como criticando, ¿verdad? Pero me parece que lo que quería Fabio, y seguro Memo Late, era la polémica. Yo dije y sostengo, mi estimado Alex Mazón González y Luis Neco Fernández, de que vamos a ver, el tema era sobre los legionarios y por ahí yo hice un comentario y lo sostengo, que para mí los años 70, sí, era un tema de los legionarios. Bueno, sí, el tema sí, pero lo que usted dijo fue de que a ver, vamos a ver, en el año 70, en los 70s y los 80s, el fútbol 70s y 80, seguro que me explicaron, había una oscuridad total, oscurantismo, algo así dijo usted. Sí, exacamente, pero ¿sobre qué tema? Porque los futbolistas no salían al extranjero. Neco, exactamente. Neco, no es por que hubiese mala calidad de jugadores. Yo era una persona que me encantaba el fútbol de esos años y yo me enamoré del fútbol a tal punto de que yo no tenía equipo, y si tenía que ir a ver a la liga, porque me gustaba ver a Rolando Villalobos en esa época, al zurdo Jiménez, espectaculares. Claro. O iba a ver al Saprissa de los 70s, ya finales, ver a Fernando Hernández, a Yuba Paniagua, a Chico Hernández, Marín, ir a ver Herediano cuando Yuba se va para Herediano, a Barrio México, que siempre tuvo muy buenos jugadores. Lo que quiero decir, y lo que quise decir, y no sé si Alex avala porque Alex no estuvo ya presente en el momento de la discusión, y que me parece hoy se discutió un poco, pero sí, no sé si... Alex, lo que dije yo es que con el tema de los legionarios, en los años 70 y parte de los 80 hubo un oscurantismo en el sentido de que no salían jugadores al exterior. Eso es cierto. Eso es cierto, sí. pero lo que a mí me contaron al mediodía fue que otra cosa. ¿Qué le contaron? Que en los años 70 y 80 el oscurantismo del fútbol nacional, por la calidad de los futbolistas que no podían salir. Perdón, Leo. Entonces, Hernán Morales empezó a sacar una lista, dice Juan Gutiérrez, dice Leo, Juan Gutiérrez, Marco Rojas o Alejandro González tenían capacidad para jugar en el extranjero. Claro. Entonces empezó a sacar una lista. No. Eso fue lo que pasó. No, es más, Leonardo Cordero, me quedo con los jugadores de esas épocas.
extraordinarios jugadores. Tomás Hernán, si nos está escuchando, sería bonito que participara. No, ojalá también, participe. que Lo que claro, pasa, lástima que no esté nos llame Fabio. Hernán. Fabio lo que quiso fue montar es una polémica. Y yo no me Pero voy a llevó montar. como 40 minutos. Sí. Bueno. O sea, les dejé temita, ¿verdad? Sí. Les dejé temita. Pero Y usted se le lo- mandó mensajes, usted Sí, le mandó mensajes. y porque mucha gente me llamó, yo estaba en reunión que me estaban. Lo que le mandé a decir a No, a Fabio. usted lo defendía Fabio con lo de los 70. Me parece que Memo también estaba del lado Sí, suyo. por eso. Pero ellos, No sé- pero ellos lo que querían era montar polémica. Pero, repito, el tema se basó en los legionarios y que en los 70s y parte de los 80, a pesar, y lo dije ayer, que teníamos muy buenos jugadores, vivimos una época donde nadie salía. Alex, usted que Sí, hace... Enrique Rivers al Comunicaciones. Lo puse ese ejemplo Sí, ayer. es que, pero es que... Y salió lesionado. ¿Sabe incluso. qué? puse ese Alex, ejemplo. lo que yo le dije a Leo es que el Mundial del 90 fue la vitrina. Y nosotros, antes de los 90, Por lo que haya sido, sí, pero es por una lo que haya realidad. sido. ¿Usted cree que si nosotros Yo hubiéramos sé. ido No. al Mundial del 70? No. Y le O voy en a el decir una 82 cosa. en España. Lástima que no Por había favor. buenos representantes. Ah, no, Aquí, claro. vea, en No, estos ya- momentos, ya hemos ido a Europa, yo ¿no? le aseguro, y le voy a poner tal vez unos 5 ejemplos. Hay un montón. Yuba Paniagua Ah, claro. hubiera jugado en el extranjero. Claro, yo. Hernán Morales. No, claro. Rolando Villalobos. Vamos a ver. Chirimba Rojas. Chirimba fue, que ayer pusimos el ejemplo. Sí, sí, ¿Dónde sí, fue a sí. dar Chirimba? Fue a Venezuela. ¿Dónde fue Rafael Ángel Oviedo? Venezuela. A Venezuela. Venezuela. ¿Y qué representaba Venezuela en ese momento? Bueno, porque no nos conocía, Absolutamente. tal vez no nos Bueno, conocía, no nos conocía. entonces, no hubo yo una no- proyección futbolística, Leo, No, que no, pudiese- mi criterio era que Entonces, no existían representantes ok, Alex, que se fijaran en el fútbol nacional ¿O no hubo para sacarle oscurantismo en provecho. ese momento para el fútbol de Costa Rica? Pero- en cuanto En cuanto a salidas a exportación, sí, Exacto, pero ese no es el es que es tema. un oscurantismo del fútbol nacional. Yo nunca. Que así ¿Cuándo- fue como lo No, enfocaron. estamos de acuerdo, Leo. ¿Cuándo dije yo? No, estamos de acuerdo. ¿Cuándo dije Porque yo? incluso yo dije, en los 80. ¿Cuándo dije yo que era oscurantismo del Yo fútbol? dije, en el 80 fuimos a Moscú ¿Cuándo? No, y en el no, 84 no. a Los Ángeles. Pero, nunca dije pero yo eso. difiero a lo que dice Alex, de que no haya representantes. No. El problema aquí fue que nosotros nunca pudimos participar en un evento mundial. Me Exactamente. refiero a un campeonato mundial. Pero Porque fueron a Olimpiadas, 80, en 80, 84. sí, que fue la primera. Ok, y vea, en el 84, ojo, 84, transmitieron los partidos, Ujú, sí, claro. los del 80 no. Usted que fue a Moscú. Sí, no, el 80 es muy a difícil. las No, no, Olimpiadas no de sé, Moscú, no sé, no que sé. dicho sea de paso no jugaron en Moscú, ustedes los mandaron a jugar, creo que lo jugamos en que, Kiev. sí, lo que es hoy Ucrania, o sea, ustedes los mandaron larguísimos. Claro. Kiev es ahora la capital de Ucrania, Es correcto. ok, que antes pertenecía a la Unión Soviética, ahora es un país independiente, Sí, claro. Ucrania. Neco, ya en el 84 me parece que hubo un poco más de apertura en cuanto a poder observar los partidos. Nosotros claro. vimos los partidos por televisión. Claro. De esos jugadores, que había muy buenos jugadores, ese equipo tenía a Rivers, tenía a Marcos Rojas, tenía a Miguel Lacy, tenía a Evaristo César Báez, Coronado. Evaristo Coronado. Sí. Ok, ojo, de ese equipo, después de las Olimpiadas, a pesar de que se le ganó a Italia, se le ganó a la selección de Italia, Sí, un sí, gol claro. por 0, independientemente que digan que Sí. era Italia dirigida por Enzo Bearzot, Sí, claro. con No, varios de los jugadores. Senga Walter era el Senga, portero. el portero, que fue titular indiscutible de la selección de Italia. Y además, muchos de los jugadores participaron en el Mundial del 82 y otros participaron Sí, claro. en el 86. No, estaba. De ese equipo, ¿a quién contrataron? De sí, no hubo ninguna contratación. de ahí. O sea, el por qué. De ahí. Bueno, por Bueno, lo que el haya por sido. qué. Por eso, es que el tema mío. No, estamos de acuerdo, ya el te tema estoy entendiendo, mío, ya Leo. entendiste. Yo entiendo. Pero ayer lo expliqué. Yo Neco. entiendo y yo lo que Estaba recuerdo- cansado anoche. No, estaba bien. ¿Por qué ayer entendió lo Neco entendí. entonces? Porque me No, contaron no, que no, fue una no. discusión. No, que- porque Alex, Fabio- tuvieron que cortar el No, programa. y porque no sé faltó qué. tiempo. Sí. Ahora sí puedo entender Aquí lo me que... ponen, a Lionel lo quisieron llevar a... sí, lo quisieron, pero de ahí no pasó. Bueno, por A eso, Yuba por Paniagua eso. se lo quiso llevar. Exacto. En la gira, Exacto. en la gira, sí. Pero no se Leo, dio. Leo, O sea, yo le- el tema, repito, Le respondo. tema es que yo dije que fue una época oscura en el fútbol en cuanto
a la salida de jugadores, no por calidad. Repito, yo Es me que quedo... así no la presentaron. Ah, pero lo que quisieron No, pero fue es que no lo polémica. digo así, por calidad. Bueno, pero no la presentaron porque entonces... Lo digo en otra forma. No, Neco, por favor. Una nube negra Sí, que no... oscurantismo. Sí, pero no... Pero por el tema... Ok, está bien, pero el por qué. Aquí el asunto no, está hay el por qué. hay un montón de porqués. Los que hayan sido, repito, nadie salió. No, Le acaba de poner... yo le estoy contestando el por qué. Alex, le acaba de poner... Sí, vea, usted me acaba de poner que Pero no no había sé- tanto al representante de... Yo pongo eso. No, yo Ok, pongo eso. digo que- Alex, ¿y a dónde estaban? No, por eso, es que yo no estoy diciendo lo contrario, por lo que haya sido. Fue una época donde no salieron jugadores, a pesar de que había muy buenos jugadores. Mucha calidad. Alex, y le estoy poniendo, es que usted salió un momentito, le puse el ejemplo de la Olimpiada del 84, que fue más vista, que se le ganó a Italia, que un resultado de esos en estas épocas, Claro. oiga, más de un representante se frota las manos. Y le dije a Neco, de ese equipo que le ganó a Italia, después de que vinieron, se llevaron a alguien. Salvo River, que fue a jugar lesionado al Comunicaciones. Sí, lamentablemente, sí. Pero Lamentablemente. repito, que le quede Pero yo- claro, Nequito. No, estamos de porque yo sé acuerdo. que usted está involucrado. Y dicen que Hernán Claro. hoy se molestó. No, yo no me molesté. simplemente- Hernán no se molestó. Hernán lo Vea. que dijo fue, Leo, yo con Leo no voy a pelear, pero sí tengo un criterio muy diferente. Pero es que No, está- se lo quisieron montar diferente. Bueno, es más, Leo. Es que aquí el culpable se llama Fabio Escalante. Lo sé. Porque Fabio quiso montar una polémica. Es más, que de sea, algo que no sea había. el mismo Hernán que no lo... Ahí está Hernán. Ahí está Hernán. Ahí está Hable Hernán. con usted, don ¿Qué Leo. tal, mi amigo Hernán? Sí, de los ¿Cómo 70. ¿Todo bien? ¿Cómo está mi amigo Leo? Gracias a Dios, bien. Sí, todo bien. ¿Pudiste almorzar bien? ¿Te cayó bien el almuerzo, Leo? A mí siempre me cae bien el Dice que lo llamó mucha gente, Hernán. Oye, Estaba en reunión, no pude escuchar la conversación de ustedes porque estaba en una reunión, pero bueno, Sí. Aquí está Neco también, que lo quiere saludar. Sí. ¿Qué tal, Neco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Un placer. Espero Igual, estar aquí Neco. sentado con usted Igual. para que me ayude a darle un poquito de línea a estos compañeros. ¿Cómo? oye. Vea usted. Sí, pero ¿qué le pasa a Vea Neco? usted, Hernán, 25 años no sirven de nada aquí. Un placer, Oiga, Hernán. Hernán, no sé qué le quisieron decir a usted, y ayer les dejé claro a Fabio, a Memo y a Neco, que yo no sé por qué ya hoy no se acuerdan del comentario. Claro que me acuerdo. Lo que pasa es que Fabio quiso hacer polémica. Y es más, ayer se frotaba las manos Fabio Escalante. No, casi llora. Decía, ay, mañana, cuando venga Hernán. Le digo, Fabio, pero usted sabe lo que yo dije. No, usted dice que lo... Hernán, le quiero aclarar, y ojalá, es más, ahí debe estar la grabación, y se la puedo, la podemos recuperar y ponemos la grabación. Ajá. Yo nunca he dudado de la calidad de futbolistas, y específicamente de los 70 y los 80. Lo que dije yo es que el fútbol de Costa Rica tuvo un oscurantismo en esa época, independientemente por lo que haya sido, fue una época que nadie salía a jugar al extranjero. Ese es el comentario sobre los legionarios, no por falta de calidad. Es más, y dije, Dios guarde en estas épocas jugaran Rolando Villalobos, Hernán Morales, Chico Hernández, Edgar Marín, el zurdo Jiménez. Es que Leo, disculpen, Hernán, etcétera, nos la etcétera. contaron diferente, Ay, ¿verdad, es que Hernán? eso es otra cosa. Me explico, eso es otra cosa. Hernán le hizo una lista ahí grande. Ok, no sé cuál fue la lista que hizo Hernán. Extraordinarios jugadores, pero no salieron. No es culpa de ellos, pero ese era el tema. No por falta de calidad de jugadores. por eso- Estimado Hernán, Cecilio, Morales y Está Martínez. Hernán, está Hernán. Pero entonces habría que aclarar primero, Leo, para esto, esta es una época, no digamos brillante para el fútbol costarricense, el que salgan tantos jugadores. Actualmente, ¿Sí? me parece que es buena porque salen muchos, independientemente Exacto. si van o no van a buenas ligas, pero bueno, ha sido prolífera para ellos. Vos la llamarías una época brillante. No brillante, pero buena para efectos de que Sí. muchos jugadores están participando fuera de nuestras fronteras. Así de claro. O sea, yo creo que las épocas, quizás, y lo discutíamos temprano, lo podés valorar por los logros. Digamos, que la época de los 70s y los 80s, pues no logramos, por lo menos en los 70s, no logramos a nivel de selección ir a un mundial. Quizás eso hubiera sido algo brillante. Claro. La época de los 80s no fueron a un mundial, pero fueron a 2 olimpiadas. Entonces ahí habría que ver si el oscurantismo llega o no llega. Pero yo creo que calidad de jugadores siempre hemos Es que tenido. yo no he dicho lo contrario, Hernán. No. Es que yo no he hecho lo que contrario. yo sé que lo que han hablado
El tema, usted sabe cómo es don José Fabio Escalante, ¿verdad? Claro. Lo pintó diferente. Claro, Hernán. le servía la polémica. No, pero está bien. Yo lo que veo es que lo llaman oscurantismo. Digamos, Fabio ha utilizado ese término. No, Leo también. Y Leo Sí. lo utilizaste de una manera para decir que no fue brillante o no fue buena, porque no salieron jugadores de eso, pero Es que suave, Hernán, suave. O sea, yo no quiero decir que hubo oscurantismo en el fútbol porque no salían. No, repito, el oscurantismo va ligado al hecho de que no salían jugadores. Porque No, el no por calidad, sino porque no salían. El bueno. tema era, estábamos hablando del tema de los legionarios y a dónde iba el Chiqui aquí. El tema era por el hecho de los jugadores que han salido. ¿A qué me refería con oscurantismo? Bueno, que no salían jugadores, porque pueden salir jugadores y salen malos jugadores. O sea, el hecho era que no se exportaba a nadie. Yo pregunto, ¿quiénes salían en esa época? Casi nadie. No, sí salían y yo creo que no salieron más jugadores, quizás porque los medios de comunicación no habían trascendido tanto como ahora, ¿verdad? Porque ahora es muy fácil, Claro. a través de, especialmente, bueno, la televisión, ¿verdad? Que es un medio que todos manejamos, en el sentido de que es una ventana abierta para ver hoy, ya te sacan videos de chiquitos que ya los consideran genios, y en esos tiempos ni siquiera existía esa parte, ¿verdad? Yo comentaba hace algún tiempo, Hernán, que bueno, ni en México teníamos jugadores en esa época, pero no podemos hablar, tal vez ahí sí difiero de usted, Hernán, porque imagínate No, que... no creas, por ahí Sí. estuvo el Flaco Chavarría, Sí, ¿verdad? pero por eso, muy pocos. Estuvo Emilio Zagot. Sí, y nos vamos a los 60 y parte de los 50, hubo muchos jugadores que salieron y no necesitaban videos, pero se los llevaban, jugaban en Colombia, jugaban en México, fue una época que también salió mucho jugador, repito, y el tema iba ligado a los buenos jugadores que habían en los 70 y parte de los 80, que lastimosamente no jugaron. ¿Y a cuánto les he dicho? Al mismo Neco, y aquí que pasó el Purureña, y mucha gente que hemos tenido, Álvaro Solano, que hemos dicho, Dios guarde estos jugadores en estas épocas. Y Leo, ¿Quién sabe dónde estuvieran jugando? Y entonces, para ya entenderte lo que quisiste ¿no decir. ¿no entendiste nada? No, es que la palabra. Pero, Neco, Neco no pudo dormir anoche pensando en la pelea. No, es que me pareció que esa palabra oscurantismo. Sí, lo marcó a O sea, Neco, me lo parece marcó. Pero es como es si que si yo no se hubiese. nunca dudé la calidad de jugadores. No. Ni del fútbol. Entonces yo se lo contesté. Si yo iba a coger café para poder ir a pagar y ir a ver a Hernán Morales, al Fernando Hernández, a Yuba Paniagua, o si no me iba a la liga a ver al Zurdo Jiménez, me iba a ver a Rolando Villalobos, o me iba a ver a mi querido Barrio México, a Chinimba Rojas, a Bolívar Quirós, a Cisco Jiménez, a Macho Vares, etcétera, etcétera. ¿Sabe cómo le resumo yo eso? Igual ayer también se lo dije, pues yo no puse atención porque estaba peleando con Fabio. Yo resumo eso y no sé si Hernán está conmigo en lo que yo voy a decir. Ajá. A mí me parece que a pesar que fuimos a 2 Olimpiadas, no tuvimos esa fuerza necesaria, o bueno, no sé, de los representantes que dice yo no he Alex. dicho lo contrario. Lo que yo quiero decirte que el ir a un mundial, ese fue la vitrina a nivel internacional, claro, que ya nos conocieron, y ahí en adelante, ahí ve la fila que están haciendo los jugadores, que tengan calidad o no tengan calidad es otra cosa. Pero ahora hay más facilidad, como dice Hernán. A eso me refería yo. Bueno, a eso me refería. No, estamos bien. Estamos bien. ¿Te parece, Hernán? Hernán, es que qué bárbaro. Lo que no estoy de acuerdo con Neco es que es que ustedes no saben, ¿verdad? Quién nos viene escuchando y quién no nos viene escuchando. Yo venía en ese momento de una gestión ahí y pude escuchar un ratito, pero creo, Neco, que anotaste ahí que los clásicos ya no son lo mismo ahora, que no ese es un buen tema, sí. Y yo difiero, porque pues yo creo que sigue siendo lo mismo, por eso son clásicos, ¿verdad? Independientemente si la valoración nuestra hacia los jugadores es de un tipo o de otro tipo, pero el clásico es clásico porque no pierde ese sabor a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Uno mismo puede catalogar, bueno, ¿cómo catalogamos el clásico de este fin de semana? De Saprissa pierde en su cancha, Alajuelense no ha levantado contundentemente, pero digamos en su cancha uno vio un partido de muy buen nivel contra Herediano. Ayer no jugó mal, pero el equipo rival lo superó, y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué es clásico? Porque el clásico te da
un punto donde te cambian las cosas, ¿verdad? Normalmente aquí entra en juego los clásicos que usted jugó, Neco, los clásicos que probablemente yo jugué, y quién sabe cuánto más de esa historia de los partidos entre la Liga y el de Saprissa y la Liga. Yo creo que no se puede, o sea, como decir que no tienen los mismos ingredientes. Lo que pasa es que, claro, ahora contamos con otros elementos que tal vez antes no teníamos, ¿verdad? Y el clásico se vivía más, pero ya no tanto, ¿verdad? Yo tengo casi 30 años de estar metido en la tele, y hace 30 años, por lo menos los clásicos, yo los veo con la misma intensidad, ¿verdad? Que cuando vos lo jugaste, cuando transmitimos, Neco, y cuando ahora se transmite un clásico como el del campeonato pasado, ¿verdad? Que uno dice, los partidos de la final del clásico fueron emocionantes, ¿verdad? Fueron partidos durísimos. Quizás uno quisiera, ¿qué clase de partido espera uno ver en un clásico, ¿verdad? Un partido lleno de virtudes. A veces está lleno de virtudes y otras veces está lleno y plagado de se lo comió la táctica del partido, ¿verdad? Y los dos equipos se encerraron en un juego disputado pero sin emociones. Entonces, ese es el clásico, ¿verdad? Ese es el clásico. Entonces, poner a que lo que uno jugó y a lo que jugaron otros no fueron tan buenos, así fueron tan buenos, es difícil, ¿verdad? Para mí, yo que ya tengo esos años que les acabo de decir de estar en esto, yo siempre he respetado las épocas, ¿verdad? Las épocas. Y creo que en todas ellas, cuando van Saprissa, Alajuela, o los partidos Herediano, Alajuela, Herediano, Saprissa, Cartago, están llenos de una historia muy rica que los hace sumamente atractivos a pesar de los pesares. Oiga, Hernán, a mí me gustaría escuchar un criterio suyo y de Neco, que jugaron clásicos en los años 70, 80. A Hernán lo he escuchado desde antes. Hubo un movimiento del marcador, sí, ¿no? Antes les cuento que abrió la cuenta el equipo del Santos sobre San Carlos. Gana el equipo del Santos a San Carlos 1-0. Bueno, ahí está pitando fuerte el equipo del Santos. Hernán, usted ha sido muy vehemente en el sentido de decir, es que la camiseta de la selección nacional ahora la puede utilizar cualquiera, que Neco aquí me está de acuerdo en ese criterio. Yo ahora le pregunto a ustedes dos que vivieron esos clásicos, ¿hoy un clásico lo juega cualquiera? Bueno, perdón. No, vos ahí. Sí, no, a mí me parece que sí. Tal vez la palabra no fue la más adecuada y tal vez me malinterpretaron en decir que el clásico no tiene esa pasión. Claro, sí tiene esa pasión. Lo que yo veo es desde el punto de vista deportivo, porque yo me acuerdo, cada uno tiene su criterio. Cuando yo estaba pequeño, yo era juntabolas y yo iba a los clásicos como juntabolas y observaba a Hernán, observaba a Yuba, observaba los clásicos, que eran jugadores de tanto talento, de tanta entrega, que hoy día, desafortunadamente, digo yo, eso estamos con un hoy ese talento total. No lo ven. No lo veo. Es decir, una camiseta del Saprissa o de la Liga en un partido de estos se lo pone un jugador que en aquella época no lo hubiera podido hacer. Claro, me parece que... ¿Usted está de acuerdo, Hernán? No sé. Yo tengo, mi reserva en eso, pues, no es culpa del jugador, ¿verdad? Sí. Por la época, ¿no? Tal vez. Sí, lo que uno cree es que en ese tiempo Saprissa y Alajuela reunían siempre, o que siempre han reunido los mejores, no en ese tiempo, en todos los tiempos, digamos, uno cree que Alajuela y Saprissa pues han tenido siempre los mejores jugadores, pero no necesariamente es cierto, ¿verdad? Si usted se ponía a repasar y saca un poquillo ahí de historia, y hay mucho jugador que ha pasado en Alajuela y Saprissa, estamos hablando de estos dos, y también otros equipos que uno dice, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron? Jugaron un año y no los volviste a ver, ¿verdad? Jugaron 1 o 2 temporadas y no trascendieron. Eso es una suerte que le toca a algunos, ¿verdad? Pero que uno diga que de todos los jugadores de la época nuestra, o todos los jugadores de la época de Neco, todos merecían jugar los clásicos, también es relativo. Habría que analizar las alineaciones, y de repente hay jugadores que estaban en el equipo nuestro que a algunos no les convencían, ¿verdad? Que no fueron tan trascendentes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en esa época de Saprissa y los 6 campeonatos que hablábamos hoy con Fabio,
¿verdad? Que Fabio dice que fue una época de oscurantismo también, porque los otros equipos no le hicieron nada a Saprissa, Yo le he contado a Fabio y a todos los amigos, los últimos 2 campeonatos que ganamos, ya no era el mismo equipo, pero siempre los ganamos por la forma en que se jugaba el campeonato. Y ya ese equipo no trascendió igual. Hay mucha gente de la época nuestra que se acuerda de la alineación de ese Saprissa. Y ya en esos últimos 2, ya por ejemplo, ya que no estaba. Ya Carlos Solano no estaba. Más bien Carlos disputó una final con Cartago jugando. Y habían otros jugadores como Heriberto Rojas, que no estaba, que era del equipo ese primero, ¿Yuba? que sí trascendió. Yuba ya no estaba. Yuba se fue para Heredia, ¿verdad? Yuba ha ganado más campeonatos en Heredia, ¿verdad? Pero no estuvo en los 6. Y a Neco debe haberle pasado igual. Bueno, Neco, que tiene una de las historias más bonitas, ¿verdad? Eso yo siempre se lo he reconocido, porque el paso de Neco era un jugador de exportación. Era un jugador con esa calidad, exportable. De hecho, aquí son pocos los jugadores que han podido, dentro de su carrera, jugar con los 4 equipos más grandes de este país, así llamado, ¿verdad? No es cualquiera el que tiene en su récord ese tipo de distinciones. ¿Por qué no salió Neco del país? Sí, no sé. ¿Por qué un Álvaro Solano no salió a jugar fuera del país? Álvaro Solano era un jugador fuera de serie. ¿Quién más ahí? Uno les comenté de Roger Álvarez. Los que vieron a Roger Álvarez jugar. Claro. Aquí había pocos jugadores con la calidad. Hernán, Walter Elizondo. Y ahí empezamos con la lista esa interminable, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que en suerte de algunos jugadores logramos engañarnos. Quizás uno mismo forma parte de eso, ¿verdad? De una historia, de un equipo en el que, ¿cómo notarlo? El menos trascendente era uno, ¿verdad? Hernán, aquí nos ponía un oyente y quién, bueno, yo no sé dónde estuviera si jugara en estas épocas, yo que tuve la oportunidad Leo, de verlo. Nelson Ureña dice, mentira, Leo, usted dijo que Hernán Morales fue a jugar a la Liga Pirata de Estados Unidos. No, alguien tocó el tema ayer, pero yo le dije que... No. Es más, ¿sabe qué fue lo que contesté? Porque no sé si fue Memo o Fabio o Neco, que dije que fue a jugar, sí, pero ¿qué representaba esa liga? En realidad, sí. ¿Me explico? Y no sé si Hernán coincide, si no... No, que sea la MLS, es más, dijeron ayer, creo que fue Fabio, a la MLS, le digo, Fabio, por favor, la MLS no existía, y era una liga pirata. La liga pirata, sí. ¿Qué representaba la liga pirata en esa época? No, pero yo, digamos, en la época que yo fui, fue otro intento que hicieron, de levantarla luego del primero cuando estuvo el Cosmos, ¿verdad? ¿Era todo Estados Unidos, Hernán, o era un sector, el sector oeste o el sector este? Ejemplo, no, estaba todo, porque ahí estaba el Earthquakes, que fue el equipo que yo fui. En Los Ángeles. Y además yo me fui con permiso de Saprissa. Le voy a decir, en ese momento, yo me imagino, Saprissa me prestó. Y yo me iba ganando, es una suma hasta irrisoria pensarla ahora en estos momentos, pero bueno, eso me fui ganando eso que para... ¿Cuánto, Hernán? ¿Cuánto? Eran $1,000. $1,000. $1,000. ¿Cómo que le puede caer tributación? Pues, Leo, otra vez. Ya me cayeron. ¿Sí? Sí, pero por otra cosa, ¿verdad? Me iban a devolver una plata. ¿Usted cree? Pago más impuestos de la plata. Lo que quería decirle es que... ¿Usted ha oído algún caso de que en Costa Rica le devuelvan la plata a algún contribuyente que haya pagado más? Bueno, debería ser así, ¿verdad? No, es que en Estados Unidos... Bueno, sí, claro, devuelven. Sí, ¿verdad? Pero claro, te hacen el rebajo automático. Primero, lo que hacen en Estados Unidos es que vos pagás el impuesto, ¿verdad? Te lo rebajan directamente del salario. Y después te hacen el estudio y te tasan lo correcto, ¿verdad? Y te devuelven ese impuesto, ¿verdad? Ese impuesto. Bueno, pero el tema rápidamente que nos ponía aquí un oyente que en su momento querían llevar a Lionel Hernández a Brasil. Lionel jugando, lo que yo veo de Lionel, si jugar en esta época, yo no sé dónde jugar a Lionel, mínimo en Europa. Es más, Lionel Hernández anda jugando en canchas abiertas. Todavía, y tiene la calidad.
y vaya a ver quién le quita la bola. Exactamente. nadie lo marca. En la mano, A Neco ayer cuando veníamos de Punta Arenas yo le comenté, vea Neco, usted con 50 años, me parece que yo vi un partido de la Liga de Ascenso el día sábado. Digo, Neco, Sí, usted, claro. usted, sin verlo mucho, usted podría jugar ahí, no desentona. Bueno, Sí. sí, yo creo que sí. Oiga, por cierto, hablando de oscurantismo, ¿usted sabe qué quiere decir oscurantismo, verdad? Porque yo apliqué yo lo apliqué sin tener mucho Me pareció que conocimiento. fue muy grosera esa palabra. No, pero ¿por qué? Pero es que yo creo que Neco no termina no puedo volver, termina de entender el Ya estoy tema. entendiendo. Lea qué dice. Dice que, es la práctica de prevenir de forma deliberada que hechos o detalles de algún asunto se den a conocer. Históricamente e intelectualmente tiene dos sentidos comunes. Uno, restricción u oposición a la difusión del conocimiento al público. O sea, no hubo difusión para que conocieran a estos crack en los años 70 fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Con la palabra. Y dos, dice oscuridad deliberada, un estilo obstruso, dice como a veces se da en la literatura y el arte, caracterizado por una deliberada vaguedad. ¿Ya? Sí. Eso Fíjate quiere que decir oscurantismo. un poquito antes de ¿qué época fue esa? Edgar Marín fue a la MLS, se fue Edgar Zúñiga, que también jugaba 60, Hernán. William Quiroz, ¿no? 6-7 fue por ahí, ¿no? Casi en los finales de los Sí. William 60. Quiroz, creo, ¿verdad? William Quiroz y Roel Crawford. No sé si se acuerdan de ese jugador también. Ellos se fueron para allá y regresaron, pero no te voy a decir, regresaron 3, 4 años después, no sé cuántos años después. Y a Edgar Marín y a William Quiroz los vinieron a buscar nuevamente en ese proceso. Cuando yo me fui, los vinieron a buscar. Lo que pasa es que William Quiroz ya no quiso irse, ¿verdad? Marín. William Quiroz sí se fue. Y yo me fui después a jugar ahí el equipo donde estaba William. Lo único es que yo cometí un error aquí, jugué el primer partido de campeonato, me lesioné y no me curaba y el equipo entró en una crisis ahí, entonces decidimos rescindir el contrato realmente, ¿verdad? Yo me vine como a los 2 meses. Pero yo la etapa del oscurantismo la podría interpretar y hasta reconocer que uno a nivel de selección no hizo nada extraordinario. Pero por ejemplo, en la época de los 70s, que se jugaban aquellos famosos partidos del campeonato de la confraternidad, Claro. Saprissa siempre fue un fiel protagonista del equipo de fútbol Sí, yo costarricense. repito, yo lo aplico al hecho de que no se exportaban jugadores. Eso así de fácil, Pero- tan simple. Eso fue lo que quise decir ayer. Pero y por un solo término le calificas a toda una generación de jugadores de los 70s, incluidos unos grandes valores de este país. pero Hernán, es que yo no estoy diciendo que no hayan habido buenos valores. O sea, repito, yo lo En cuanto aplico a la exportación de exportación, de jugadores, fue mala. Leo dice Hagámoslo. que fue... No utilicemos Sí, a mí me queda oscurantismo. claro. No utilicemos. ¿cuántos- Fue una época que si yo fuera un empresario y no exporto, fue una mala época para mí, no exportaba nada. Bueno, Eso hagamos una es, cosa. eso es todo. Leo, Alex, Sí, ¿cuántos jugadores exportamos en los 90s? De los 90s al 2000. empezó a mejorarse, pero tampoco Sí, sí. fue... No, ¿cuántos? No lo tengo claro. De recordar, no es muy complicado. Hernán ¿no? Medford, Roy Meyers, Mauricio Wright, Chope, Chope, sí. Ajá. Vamos a Ronald ver. González, ya lo dijo. Sí. Ronald Gómez. Rolando Fonseca. Sí. Ajá. Oscar fue a probar también ahí. al Oscar Real. Logroñez, sí, sí. pero no se Probar, quedó. sí, sí. La Bala Gómez. Ajá. Ujú. Pasaban de 10. Ah, sí, pasaban. de- Pero, sí, sí. rozando por ahí. Bueno, pero es que en los 70 y parte de los 80 no pasábamos ni de 5. No, es que habría que hacer ahí el estudio, a ver, ¿verdad? Se lo voy a pedir ahí a los... Y esta época de nosotros ahora, vean, hay varias cosas que han ayudado mucho, ¿verdad? Costa Rica ha asistido a campeonatos de categoría menor, en donde se ha tenido un éxito relativo, que creo que ahí empieza a abrirse una puerta, porque ve que muchos jugadores como Campbell, como John Jairo Ruiz, como Diego Estrada, ¿quién más? Le voy a decir Brian un caso, Oviedo. Brian Oviedo. Ureña. Ureña sí jugó bastantes partidos, ¿verdad?
Sí. Algunos de ellos... Bueno, que Esteban Alvarado, el caso más directo. Bueno, ni siquiera han tocado el balón en una cancha en primera división y se los llevan, porque esa ventana la tienen en otra, están a otro nivel. ¿Y por qué se los llevan? Porque hay talento, porque hay capacidad, y los buscadores de talento y formadores, los que terminan de formar ese talento, saben que ahí hay un diamante en bruto, entonces se los llevan para pulirlo. Entonces todos estos jugadores que se están yendo ahora, yo creo que, ojo, que van a abrir una ventana todavía más amplia para que otros muchachos tengan esa misma aspiración de primero querer ser protagonistas en las selecciones menores. Todo lo que está haciendo la federación ahora, lástima el tiempo que se perdió. Lástima el tiempo que se perdió, porque quién sabe cuántos muchachos ahí de mucha capacidad se han quedado en el camino o se quedaron en el camino y no los descubrimos a tiempo. Aquí hay buenos trabajadores, hay buenos formadores, quizás no son los mejores del mundo, hay que reconocerlo así, porque trabajan con las uñas. Bueno, Neco es un caso ahí, no sé, Neco, cuántos de los procesos que él ha trabajado con técnicos de primera división, él ha podido encontrar ahí jugadores que se les dio la oportunidad o que a través de su intervención pudieron tener oportunidad porque él le dio condiciones y le dio atributos y quiso tal vez orientarlo, y el muchacho no entendió, o el muchacho se dedicó a otra cosa o tenía vicios que no podían ayudarle. Pero la idea ahora es llevarse el jugador lo más joven posible para terminar de formarlo en ellos. Y ellos están pensando, Hernán, en que esos jugadores también les pueden producir a ellos, a los primeros. Claro, le voy a contar, ayer leyendo mi periódico, Marca. Hernán, Marca. ¿usted sabe cuál es? Bueno, ya Leo lo sabe también. Leí que el Manchester United le arrebató una perla al Real Madrid, un muchachito de apellido Pozo, de 10 años de edad. De 10 años, sí. Y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si el chiquito, cuando el muchachito cuando el niño, cuando vaya creciendo y desarrollándose, va a tener el mismo interés por el fútbol. No sé, eso es una cuestión de inversión. Claro. Puede ser que sea bueno o que no, ¿verdad? Claro. Oiga, aquí porque tenemos un montón de mensajes. Esto se cargó, ¿verdad? Más que está Hernán hoy, ¿verdad? Imagínate que media cancha. ¿Cómo le diría a usted, Hernán? ¿Es un qué? ¿Por qué no me Un monstruo. ¿Qué es Hernán? No, Hernán siempre ha sido un mostrazo. Un mostrazo, Dice, Leo. Asusto. Leo, buenas noches a los tres y a Hernán. Dice, considero que los clásicos ya no son los mismos. Seguirán siendo clásicos, pero la calidad de los jugadores no es igual. Antes daba gusto verlos, pero ya, del 2005 para acá, cualquiera se pone esas camisetas. Bueno, le voy a contar algo, Leo. Dice Igone Quirós, un Cartago a un Confianza. Señor Quirós, con todo respeto, yo recuerdo que en los años 70 yo escuchaba, mi papá tenía una cantina, entonces ahí se reunía en la Leonesa, la famosa Leonesa, ahí en Avenida 10. Boca salchichón frío. Boca, trago de aparado y no había boca. Había un confite ahí. Sí, al techo. Alex, yo escuchaba. ¿Es cierto que usted decía licor? No, yo vendía el trago de Acolón, media copa. Ajá. Sí. Peinado para atrás. Leo. Ajá. Pero Alex no era menor de edad ahí, ¿no? Hernán, tributación, bueno. Resulta que yo escuchaba a los que les gustaba el fútbol en esa época, yo siendo un chiquillo, decir que los jugadores de esa época, es decir, Hernán, los jugadores del 70, no tenían nada que hacer con los jugadores de los 50 y 60. Sí. Eso es como que va cambiando. Algo cíclico. Como que es cíclico, correcto, porque decían, los señores dicen, del 70, Dios guarde, aquí estuviera un Carlos Alvarado, o estuviera Rodolfo Herrera, y casi no entrenaba. Y eso yo lo escucho años después, ¿verdad? Sí, ahí sigue la cadena. Ahí sigue la cadena. ¿Sabe qué es lo que pienso yo? En eso, de las generaciones, que como todo, hay jugadores excepcionales, ¿verdad? En cada, no sé qué, pongámoslo por décadas, ¿verdad? Por décadas. Yo creo que si los jugadores de los 70 nos hubiéramos topado con los de los 60, algunos quizás no hubiéramos jugado en la primera división, ¿verdad? Quizás algunos no hubiéramos jugado. Por la parte física y todo eso. No, digamos de los 60. Los 60. Que algunos no hubiéramos jugado.
el fútbol es un momento, ¿verdad? Hay un momento fíjate que yo le voy a contar esto, a Neco probablemente no le pasó porque Neco era un jugador con unas condiciones excepcionales. Cuando yo llegué al juvenil de Saprissa tenía una reserva pero extraordinaria. Yo no sé si a Neco le tocó jugar en algún momento con Herbert León, con Roger Fernández. No, con Herbert León. Era un volante extraordinario, fuera de serie. Saprissa llegó y prestó a una gran mayoría de estos jugadores, ¿se acuerdan por la relación con Orión? Sí. El mismo Orión de don Ricardo Saprissa y todas esas cosas, ¿verdad? Y los pasó a jugar como para que maduraran, pensando en que al final se los traía nuevamente a Saprissa, les daba un poquito de fogueo, y la generación que tenía Saprissa, que ya tal vez algunos estaban más de salida, entonces iban a encontrar fácilmente esos sustitutos. Bueno, ¿qué pasó? Que el equipo que venía detrás de ellos era donde estaba Wilber Barquero, estaba Marcos Rojas, y quién más te comento así, este servidor estaba ahí por ahí medio metido, y resulta que les ganamos en el salto, porque bueno, ese momento ahí en el espacio que quedó, lo tomamos nosotros. Y hubo cambio de entrenador también en Saprissa. En esa época era don Mario Gatato Cordero, ¿verdad? Y él tenía su equipo y su gente, y se da el relevo por Marvin Rodríguez, y don Marvin empieza a hacer los cambios, ¿verdad? Hernán, históricamente en los clubes, si usted escucha de este tema, no solamente en Saprissa, en la Liga, en Herediano, en muchos equipos que por diferentes circunstancias o no llegaron en el momento justo, pero se perdieron grandes valores, o sea, por diferentes motivos. Usted apunta uno muy interesante. A mí me han dicho que vieron pasar jugadores espectaculares, pero nunca dieron el salto por muchos motivos, ¿verdad? Sí. Por muchos motivos. El mismo carácter del jugador lo marca, ¿verdad? Exactamente. Tener ese temperamento. No sé, las cosas han cambiado. Neco debe saber mucho más de estas cuestiones por haber estado en la cancha ya con... Neco llegó fichado ya. Otra cosa que ha pasado y uno lo vivió en los años 80, cuando uno medio quería jugar. Habían unas argollas, Hernán. Eso no faltaba en los eran equipos. Argollas buenas. No. Hernán, hay una cosa que yo quiero comentar, Hernán, que a mí la verdad es que a mí me preocupa, y digo que me preocupa porque uno está en esa situación del fútbol que tanto apasiona. A mí lo que me preocupa hoy día, y me extraña que se esté dando, es la parte técnica de los futbolistas, ¿no? Porque cuando nosotros nos creamos como futbolistas, yo admiraba a Yuba, a Chico, al mismo Hernán por su cabeceo. O sea, nosotros teníamos un referente, y por eso tal vez la actitud triunfadora que teníamos nosotros en Saprissa nos hizo ser como somos desde el punto de vista futbolístico. Hoy día a mí me preocupa tanto que haya tantas limitaciones técnicas, y sobre todo que ahora hay más medios como los que había antes. ¿Sabes qué hacíamos nosotros en anexo? Y me imagino que Hernán se acuerda. Los entrenadores de Liga Menor, Feo Rojas, Guillermo Hernández, Giovanni ya un poquito más adelante, nos ponían a tirar balones en una pared. Había que poner un punto de referencia, y había que darle con la pierna fuerte y con la pierna débil, cómo parar el balón, cómo dominar, cómo hacer un gesto técnico. Y ayer en Punta Arenas vimos una jugada donde este muchacho Nelson hace una jugada como un jugador un jugador de tercera división, una precipitación, una mala técnica, y se vio demasiado mal. Entonces yo digo, pero ahora hay mucho, o sea, el fútbol ha cambiado tanto que ahora hay videos, ahora hay buenos entrenadores, entre comillas, de Liga Menor. O sea, ¿cómo no se puede mejorar la técnica? Aunque la técnica es innata, pero la técnica se mejora. Y vemos jugadores cabeceando, ¿serán? Perdona que te interrumpa, pero digamos, vos has tenido una experiencia que quizás uno la tuvo de otra manera, ya prácticamente metido en la cancha, pero como entrenador. Vos has estado de asistente, sí, claro, de varios técnicos, y yo no sé si esas partes las has observado ahí, y si las trabajan o no las trabajan, o simplemente dicen ya no puedo hacer
nada más con este muchacho. Hernán, Neco, Leo, permítame porque nos hemos pasado, hay muchos mensajes. Hernán, ¿tiene chance para ir a unos mensajes y ya regresamos? ¿Se nos queda por ahí? Porque si no, Leo aquí vuelve a hablar igual que ayer, ¿verdad? Mejor estar presente. No, con mucho gusto. ¿Parece? Oiga. No, yo lo protejo, Hernán, no se preocupe. ¿Ah? Yo lo protejo. Ya yo lo Neco protejo. hizo que Leo no vuelva a usar la palabra oscurantismo en su vida. No, yo creo que ya una vez que Leo leyó los términos, ¿verdad? Porque Leo le pasan las de memo, ¿verdad? Se van al diccionario inmediatamente, Claro. ¿verdad? Para tener las Aclarar lo que referencias, dijo. ¿verdad? Claro. Y entonces se da cuenta que el oscurantismo está cuando se dieron cosas. y no Es más, se- Hernán, usted es testigo que hoy Fabio leyó un mensaje y no creo que Leo lo haya mandado, porque Fabio leyó un mensaje diciendo, écheme a los dos en piña o los dos juntos. ¿Cierto, Hernán? Sí. ¿Usted lo mandó? No. Ni le estaba oyendo. Bueno, no. déjeme ver estos mensajes, ya casi regresamos aquí en Hablemos del Deporte. Sigamos con Hablemos del Deporte. Hablemos del Deporte. Ya regresamos con Hablemos del Deporte. ¿Querías una promo que te pusiera de cabeza? Voltea tu lata de cualquier té frío o néctar del monte. Envía el código que aparece debajo de tu lata al 7447 desde tu celular o actívalo vía internet y participa para ganarte al instante muchos premios. ¿Qué esperas? Voltea tu lata y gana con Del Monte. Ya estamos en Cabletica. Sintonícenos en Cabletica Digital, canal 102. Y en Cabletica Básico, con un sintonizador digital, en canal 102.6 o canal 102-6. Lo mejor de 70s, 80s y 90s. Escucha. Best FM. New classics. Better. Se va preocupado del doctor. Sí. Exactamente. Sin que los tatas se den cuenta. Sí. Entra y le dice, doctor, me veo el pipí como anaranjado. ¿Qué es eso? Estoy preocupado, ¿qué puede ser? ¿Qué me recomienda? Y le dice el doctor, vea, yo le recomendaría que cuando vea porno no coma bolitas de queso. Continuamos con Hablemos del Deporte. Continuamos en Hablemos del Deporte Monumental, la Radio Costa Rica 1-0, le sigue ganando Santos al equipo de San Carlos y Neco aquí durante el impasse de los comerciales. Hernán, Leo y amigos oyentes y televidentes, seguía tratando de explicarnos por qué él decía que son diferentes los clásicos de ahora a los de antes. Sí, como clásicos, obviamente, siempre tiene un matiz totalmente diferente, y en eso estamos totalmente de acuerdo. La cervecencia, Usted no los ve los iguales. medios de comunicación, No los ve iguales. la parte logística esa es igual, pero la parte deportiva es la que yo difiero. ¿En qué aspecto? Difiero porque a mí me gustaría, Convénzame. como decía Menotti, Cómpreme, dice Memo. sí, pero déjeme terminar. Como decía Menotti, la idea es ganar y jugar bonito. O sea, usted no ve una jugada de pared, como bueno, solo la que hizo Kurt Bernard, pero un clásico, que haya un sombrerito, que haga un túnel beneficioso para el equipo, que hagan transiciones o de doble. O sea, yo no veo eso. Que un tiro de Para esquina. usted en la un tiro de semifinal del esquina. torneo anterior no hubo, Claro, no hubo hubo extraordinarias jugadas. pasión, así digamos. Extraordinario. Claro, Extraordinario. Valle hizo una jugada. Oiga lo que está hablando usted, Sí, muy buena, extraordinarias. claro, extraordinarias jugadas y lo ¿Qué es para mantengo. usted extraordinarias jugadas? Bueno, y es que va a depender también de lo que usted crea como. Por eso. Es el criterio mío. Una jugada. Yo vi a Valle hacer una jugada
¿Cuál fue? Una jugada, ¿Recordás? bueno, tendría que presentársela, donde jala la pelota hacia atrás, se lleva la pelota, yo no sé si Hernán se recuerda, iban de norte a sur, y con una gran propiedad hizo una jugada que pocas veces se ve en el fútbol. Bueno, o sea, eso, ¿de cuántos minutos? ¿De 90 minutos una jugada buena? Ah, no, hubo más. Bueno, por eso, es un criterio muy personal. No puede decir que ahora no haya buenas jugadas. No, yo no veo. Bueno. Podemos observar el domingo, ojalá que el próximo lunes o en Dos Deportivo podamos analizar. Pero no estuvo emocionante el partido de vuelta, por ejemplo, cuando se suponía que la liga ya tenía resuelta por el resultado que había sacado en el Saprissa. Pero fue una cuestión para mí más desesperante de Saprissa que el gol que hace al Pizar, el gol que le hace al Pizar a Saprissa. Ay, ahí, papito, lo que quería. No, es una buena técnica. El gol que le hace al Pizar a Saprissa. Es una buena técnica, pero es una buena técnica. Un momentito para terminar. Pero mala técnica de Pemberton. Bueno, no sé si está de acuerdo. No, termine. Yo sé que terminar el concepto. No, el asunto es eso. O sea, porque yo te puedo decir, es una mala técnica de Pemberton. ¿Usted fue al estadio? No tuve oportunidad de ir al estadio. Está bien. Bueno, pero es un criterio que yo tengo. Neco. Sí, señor. Se jugaba con más libertad antes. Eso lo dijo ahora en el impasse. Exactamente. Me parece eso lo que decía yo extra micrófono a Alex, que me da la impresión que no había tanto roce. Habían ciertos rules que se caracterizaban. Es un juego obviamente, de mayor presión. Estamos de acuerdo, claro. Pero ahora corre más el balón, el jugador que el balón. Pero Neco, usted me dice que Macho Agüero no hacía aquellas patadas voladoras, o que Benjamín Mayorga pegaba aquellos. Y después agarraba Hernán Morales o Dir Yaques la bola y lo encaraba. Entonces había una buena ejecución técnica. Pero necesitábamos de esos jugadores rudos en algún momento. Bueno, no, claro que sí. Bueno, yo tengo una duda que Hernán me la puede aclarar, porque Neco creo que fue hasta el final. Los años 70 fue un año oscurantismo en la liga, podría decirse. Pero no lo aplique, aplíquelo en el sentido que es que... Sí, ¿qué ganó la liga en los 70? 70-71. Sí, 70-71, ¿cierto? Muy buena, y después volvió a aparecer la liga hasta el 79-80, ¿verdad? 80. Pero Hernán, la pregunta es, esos clásicos o esos partidos en los 70 donde se dio la hegemonía del Saprissa, donde apareció el Herediano ganando los campeonatos al final de los 70, ¿se vivía la misma pasión? Yo pienso que sí. Sí, claro. Yo no sé, tal vez sí podemos concordar ahí en que algunos jugadores tenían una técnica que sobresalían, pero con la evolución del fútbol, aquí cambiamos el estilo de jugar y descuidamos un poco la técnica. Yo creo que en los últimos tiempos esto se ha venido corrigiendo. Que muchachos como Eder Nelson desaprovecharan una jugadora como esa, han pasado en muchas otras ocasiones hasta con jugadores de mucho nivel. Quizás ahí le faltó madurez, por así decirlo, o se confió más allá de lo pensado. Pero hubo una época en la que aquí quisimos correr más que la pelota y no nos preocupamos por manejar el balón. Yo creo que eso ha ido cambiando, ¿verdad? Yo creo que en los últimos 4 o 5 años o 6 años Costa Rica ha tratado de recuperar el jugador de talento, el jugador que sabe jugar la pelota. Evidentemente se juega a una velocidad que quizás a Neco y a mí en esos tiempos no nos la trabajaron y no teníamos esa velocidad de fútbol. Quizás Neco y yo jugábamos a 2, 3 toques y ahora se busca jugar a menos toques, a pesar de que algunos jugadores lo malinterpretan en algunos momentos. Pero sí, claro, uno ve jugadores que tienen ciertas limitaciones, pero se trabaja. Creo que los técnicos ahora, porque Neco estuvo ahí y Neco tiene que haberlo trabajado como entrenador. No sé hace cuánto fue el último momento que Neco estuvo de asistente. ¿De dónde fue? ¿En Santos, Luis? Sí, efectivamente, Hernán, sí, claro. ¿Con quién estabas ahí? Estaba ahí con Ronald Gómez primero y después quedó Henry Duarte. Henry Duarte y había a veces yo me sentía tan frustrado
porque había tantas limitaciones y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué se da esto? Pero limitaciones de calidad, de capacidad del futbolista en sí. Claro. Y ya con edad de... edad madura. Ya maduro, entonces, sí. Bueno, ya en primera división. Como dice Hernán, no sé si el futbolista tiene la culpa, porque también yo creo que cuando uno tiene una debilidad, uno tiene que tratar de fortalecerla, o por lo menos llegar a un nivel aceptable. Yo quiero regresar, ahí nos llamó Carlos Ríos con un tema muy interesante que ya vamos a abordarlo. Hernán, yo quería pues rebatir un poquito en el sentido con Neco, y me gustaría su opinión porque usted estuvo comentando ese partido, el de la Liga, esa semifinal con Saprissa, uno también, ahí aparecen jugadas de mucha técnica, de mucho valor, o sea que me parece que no se circunscribe un partido a lo físico, y que no se ven buenas acciones de jugadas. No sé qué opinión le merece, ¿verdad? Sí, igual. Hay jugadores que por su tipo de fútbol tienen ciertas limitaciones, pero uno encuentra, por ejemplo, que a veces un defensor central de los que tenemos ahora no paran la bola. Y quizás uno se acostumbró al defensor central que te paraba la bola y trataba de salir jugando. Esa fue una de las situaciones que a veces uno ve que el jugador desprecia o menosprecia algunas jugadas de sostener la pelota y dársela a un mediocampista. Por ejemplo, yo vi a Giancarlo, que anda jugando muy bien, Giancarlo González, todo balón que le llegaba como que lo reventaba. Y lo vi en el partido contra Heredia, fue contra Heredia, o sí creo que fue contra Heredia, no sé si fue a Víctor Núñez o no sé quién, y le hizo un jugador, lo enfrentó, lo llegaron a presionar, lo enfrentó, le hizo un movimiento de cuerpo y salió jugando, y uno dice, ¿por qué no juega todo el tiempo así, verdad? Entonces uno a veces no entiende por qué ese mismo jugador, teniendo esa condición, la revienta. Luis Marín, ¿por qué se le criticaba a Luis Marín? Porque siempre quería salir jugando, ¿verdad? Y quizás en algunas ocasiones cometió un pecado, pero cuando Luis Marín le llegaba la pelota, usted sabía que el equipo de la liga iba a empezar a salir jugando. ¿Y con quién iba a contactar? Él iba a buscar primero a sus volantes para darle juego. Muchas veces los mediocampistas aquí ya salen con dolor de nuca porque pues la defensa no para. ¿Verdad? Se brinca la línea. Entonces hay muchos defectos. Quizás tienen las condiciones, pero la premura del juego o la presión del juego, el entrenador les dice, si están complicados reviéntenla, pero no necesariamente tiene que ser todas las veces, ¿verdad? Sí. El entrenador dice eso, pero el jugador tiene que ser inteligente para hacerlo. Hay muchas cosas, quizás no hay tantos virtuosos, quizás sí, ahí estoy con Neco, no hay tantos virtuosos como en ciertas épocas, pero sí hay buenos jugadores. De hecho, ve que ahora se van más fuera del país que los que se quieren quedar, ¿verdad? O los que quedan. Hay una constante migración de jugadores, ¿verdad? Y eso, ¿por qué? Pero no escogen a los jugadores faltos de recursos técnicos, ¿verdad? Se llevan a los que mejor estén técnicamente dotados. El aporte del señor Ríos decía que él considera que, bueno, bajo esa presión que se juega ahora y demás, que los últimos que jugaron sueltos y que hacían filigranas y demás, que tenían esa oportunidad en la Liga, Juan Carlos Arguedas, que se da el lujo de jugar muy libre. Ese era fuera de serie también. Exactamente, y por ahí me aportaba lo de Guillermo Guardia, que también dice que lo hacían, pero no me queda tan claro lo de Guardia. Tal vez Neco. Neco, sí. Guillermo no era tan, pero era atrevido, tan habilidoso, pero era muy atrevido, ¿verdad? Y muy buena técnica para el remate a marco. Sí. Por acá también nos dice por acá, qué buen programa, Leo, hoy está muy bueno, felicidades. Y si hoy se escucha mucha gente con menos expectativa de los clásicos, la gente no los ve igual, dice por acá. También dice que en los 80 los jugadores eran más pasionales. Bueno, ustedes jugaron en los 80. Fíjate que estaba todo más ligado a la institución con la que jugaba, ¿verdad? Sí. Y los traspasos no se daban. Usted ya, Neco, les contó, ¿verdad? Cómo fue que cómo tuvo que hacer para poder irse de Saprissa, si es que yo no sé si él quería irse, ¿verdad? En el caso mío, como el de muchos otros, tal vez no queríamos irnos, pero igual nos hicieron irnos. Entonces uno dice, es que era una época, esa sí es una época de oscurantismo. Porque, te voy a decir por qué. Porque usted habla con los dirigentes de esa época,
hable con los dirigentes de esa época a ver cuál les reconoce lo de la esclavitud y la forma en que lo manejaron, porque muchos jugadores de este país no pudieron jugar con otros equipos porque la esclavitud era esa, porque usted firmaba desde chamacón, ¿verdad? Desde chiquito, firmaba la boleta verde que decían, y eso era para toda la vida. Ya gracias a Dios todas esas cosas cambiaron, ya todas esas cambiaron, inclusive usted ahora, después de los 20, 21 años ya, con edad de 3 años en primera división, ya puede ligarse del club. Sí. Aquí este mensaje antes de ir a la pausa, porque nos gana el tiempo, Hernán, y no se nos vaya, ¿verdad? Ahorita le hace la comidita. No, tranquilo, nada más decía en los 80 los jugadores eran más pasionales, eran 80% talento y 20% de lo demás. Hoy es más físico, dice Leonel Vargas. También. Así es. También. Bueno. También. Bueno, Hernán, Cecilio. ¿Le quedó claro, Hernán? Sí. Vea, Leo, yo no sé si usted, don José Fabio, le contaminó en algo ahí, ¿verdad? ¿Ah? Porque usted se quedó con lo del oscurantismo en esa época, y yo le pongo esa parte así, ¿verdad? Sí. ¿El oscurantismo en qué? ¿En la selección? Probablemente sí, fuimos un fallo. A mí me dolió, vea, ¿sabe cuándo me dolió muchísimo a mí? El 3-3. Vea, yo no sé si a la gente le ha pasado algo así. Esa selección trajeron a Humberto Maschio a este país. En este país el zapato, ya lo creo que lo puedo decir porque ya ese zapato no existe, el zapato Anzora, lo hacían en El Salvador, era el mejor zapato de fútbol que conocíamos en el área. El que tuviera un par de zapatos de otra marca, de las famosas, ¿verdad? Ese era un privilegiado, no había cómo comprarlos. Don Humberto Maschio mandó a traer zapatos, no puedo decir la marca, porque ese está todavía vigente, le trajo a todos los jugadores de la selección esa. Don Humberto Maschio nos puso a trabajar todos los días primero, en ese tiempo no trabajamos 4 días tal vez. Nos puso a trabajar todos los días y hubo temporada en que nos puso a trabajar 2 sesiones por día. Nos llevó y nos concentró en el Hotel Huetar, que queda ahí por Barrio Benés, por estos lados ahí de Barrio Benés. Y ahora creo que lo tienen las oficinas de Limas o de Dina. Ahí nos hospedó, era uno de los hoteles más finos que en ese momento tenía el país, estaba recién inaugurado. Nos llevaron ese campeonato se hizo más corto para darle tiempo a la selección de prepararnos, porque nosotros teníamos que hacer una preeliminatoria para ir a disputar en Haití, de hexagonal, que fue cuando Haití fue al mundial, ¿recuerdan? Claro. Ok, entonces nosotros fuimos y nos preparamos durante 6 meses. Vea, don Humberto Maschio vino aquí al país, y para mí don Humberto, yo no sé si se equivocó en algún jugador de la selección, yo no sé, solo la historia lo podrá decir, pero ese señor llegó y creo que escogió prácticamente a los mejores. Se equivocó tal vez a la hora de alinear a algunos jugadores, pero don Humberto llegó, estoy hablando de 1971, con pocos días de llegar aquí, hizo la selección de los partidos que él vio, y llegó y les dijo, porque a mí me llamó unos días después, ahí cuando llegó y planteó las bases de la selección, les dijo, vean, estos son mis titulares y estos son mis suplentes, y una vez explicó por qué el titular, por qué el suplente, cómo un suplente se ganaba el puesto ante un titular. Todas esas cosas él las hizo de frente con los jugadores, A mí me dolió mucho porque en esa época, imagínate cómo estaba el fútbol de este país, y nosotros creíamos en que era argolla. A don Humberto le hicimos la vida de cuadritos aquí, y tal vez algún día uno podría sentarse con jugadores como Rolando Villalobos y hablar de las cosas que pasaron, ¿verdad? Del comportamiento que tuvimos algunos jugadores y que dieron al traste con la etapa de grupo, de jugadores como Lionel Hernández, que ustedes hablaron de que le habían ofrecido irse fuera del país y él nunca quiso irse. A Lionel, a Jaime Gran, que renunciaron al equipo porque el señor era muy exigente, ¿verdad? Y nos puso en un plano que nosotros no manejábamos bien en ese momento. Estaba adelantado el señor. Bueno, fuimos a Honduras
allá también nos hicieron un ambiente muy difícil, y perdimos ese partido. Y vinimos acá y estábamos ganando como tenía que ser, porque ese equipo era un equipazo, era una gran selección. Y terminamos empatando con la reacción de los hondureños, que más de una vez nos han hecho la vida imposible, ¿verdad? Pero ese partido, yo creo que a mí me dice que si ese es el oscurantismo, yo le digo, tiene usted toda la razón. Yo no me imagino un partido tan negro en la carrera de un jugador como ese, jugando con la selección, ganando el partido, y que al final, aunque no lo perdés, estás eliminado, ¿verdad? Y se rompió una ilusión con un técnico que habían contratado desde 6 meses antes, imagínense, para preparar a ese grupo de jugadores solo para ir a jugar esos 2 partidos en principio. Bueno, recuerden que aquello, al final de cuentas, Haití fue al Mundial, fue la gran sorpresa, ¿verdad? Claro. De ese Mundial. Bueno, Hernán, ya usted, lo llamamos nada más para aclarar ese tema, y nos faltó tiempo, ¿verdad? Oiga, qué torta, qué embarcada se dieron. Muchas gracias, Hernán. Sí, bueno, gracias a ustedes, saludos ahí. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Okay. Desde la pausa, Leo, ¿qué pasa en Guapiles? Gana San Carlos 2-1 el equipo de le dio vuelta el marcador del Banco Popular. Vamos a estos mensajes, ya venimos con más. Sigamos con Hablemos del Deporte. Hablemos del Deporte. Regresamos con Hablemos del Deporte. Y ahora nos puede ver porque la radio se hizo imagen. CDR Canal 2, la imagen de la radio. Sintonícenos en Canal 2 de Cablevisión. Los condones M son mi primera opción. Primero que nada, busco seguridad. Mira estas pruebas. Los condones M superan todas las pruebas de seguridad. Segundo, busco sensibilidad. Los condones M son los únicos que existen lubricados con M-Force y Multi-O. Yo siento más y ella también. Los texturizados son igual de seguros y además para ellas, estimulantes. Los M Natural te acercan a lo natural. Tu primera opción es seguridad y sensibilidad. Con condones M seguro sientes más. Úsalos. Una emisora líder en el mercado se define por su integridad, trabajo y credibilidad. Monumental, 80 años siendo la radio de Costa Rica. Líder en opinión. La peor batalla es que se pierde en la opinión pública. Doctor, hoy vamos a hablar de anemia en el Paraguay. Ahora, ¿quién va a contratar a estos señores vigilantes? Líder en deportes. Líder en noticias. 80 años siendo la radio de Costa Rica. Ahora podés disfrutar de tu música y programas favoritos en tu iPod, iPhone o iPad con la nueva aplicación de CDR para dispositivos Apple. Best FM, Exa, La Mejor, Monumental, Z y Reloj, todas al alcance de tu mano en tu propio teléfono. ¿Qué estás esperando? Descárgala completamente gratis desde la tienda de Apple. Fácil, búscala por el nombre CDR. Continuamos con Hablemos del Deporte. Continuamos con Hablemos del Deporte.
minutos. Hablemos del deporte. Regresa. Bien, continuamos con más aquí en Hablemos del Deporte, Monumental, la radio de Costa Rica, Canal 2, la imagen de la radio. Bueno, un agradecimiento muy especial a don Iván Ramírez. Hace pocos minutos vino aquí, siempre nos escucha, y como sabe que yo soy coleccionista de pines, Alex de banderines. Alex tiene, me pines, parece, no sabía yo, la mejor colección de banderines del país. La tiene don Alex Mazón González. De fútbol, banderines de fútbol. Yo de pines de lo que sean, ¿verdad? Ahí tengo unos que se los voy a dar. Sí, así que... Bueno. Y para todos los amigos que tienen pines y que no los o tengan repetidos, nada más nos llaman aquí, ¿verdad? Para aumentar la colección. Así es. Así que muchas gracias, don Iván Ramírez, que siempre nos escucha. Bueno, don Alex Mazón González, ¿a quién tenemos de invitado en este momento? A Ronald Lavala Gómez, lo tenemos aquí en Monumental, la radio de Costa Rica. Ronald Lavala Gómez, que también nos puede contar algunos aspectos de el juego del próximo fin de semana. Saprissa, la Liga Saprissa. Lavala jugó con los dos equipos. ¿Qué cuenta Lavala? Buenas noches. Buenas noches, Mazón. Un saludo para toda la afición de Monumental. Bueno, la verdad que va a ser un juego muy bonito. Yo creo que los dos equipos vienen en un momento en alzada. Yo creo que tanto Saprissa como la Liga han hecho buenos partidos, aunque perdieron, pero han hecho buenos partidos. Pienso que va a ser muy bonito el partido, de mucha intensidad. Me parece que vamos a ver un clásico donde puede haber muy buen fútbol y puede ser que haya un marcador bastante abultado, ¿no? ¿Marcador abultado, Ronald? Sí, yo creo que por los dos equipos están jugando bien. ¿Están jugando bien los dos? ¿A usted le parece? Bueno, yo pienso que Saprissa está un poquito con más dinámica que la Liga. Indudablemente Saprissa los problemas que tiene los tiene en defensa, ¿no? Ronald, un jugador como usted, con la camiseta de la Liga, jugando contra esa defensa del Saprissa, me parece que es un partido que se le presta para que haga goles. Usted en su mejor momento, ¿verdad? Lo que pasa es que son partidos totalmente diferentes, ¿verdad, Mazón? O sea, son partidos totalmente diferentes porque las ventajas que se dan en otros partidos no se dan en estos. Estos partidos se marca muerte, la concentración es al máximo, los riesgos son menos, entonces yo pienso que va a ser un partido de bastantes goles, pero no va a ser tan fácil para ninguno de los dos equipos. Oiga, Ronald, estamos aquí en compañía de Neco Fernández, y Neco nos estaba comentando hace unos minutos, y conversábamos con Hernán Morales, de las diferentes épocas de los clásicos. Neco quería explicar que en los años 80, por así decirlo, había más pasión en los jugadores por jugar esos clásicos, que siente que eso ya no es lo mismo. Ronald, usted está en una zona intermedia entre esos 80 y los de hoy en día. Usted estuvo en los años 90 y 2000. ¿Qué piensa? No, bueno, yo me imagino que antes lo que se hacía era que, por ejemplo, en el tiempo de ellos, tal vez no había tanto traspaso de jugador de un equipo a otro, ¿no? O sea, los jugadores se decía que eran más de la camiseta, ¿no? Ahora un jugador cambia de Saprissa a la Liga o de la Liga a Saprissa, entonces como que se ha perdido esa pasión que dice Neco. Antes había más pasión porque los jugadores sentían más las camisetas en el aspecto que no les interesaba tanto lo económico, porque no había lo económico. Ahora por lo económico los jugadores se pasan de un club a otro, entonces por ahí se pudo haber perdido esa pasión. ¿Le convence, Neco? Bueno, primero, Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, un placer saludarlo nuevamente. Buenas noches, Neco, el placer para mí. Bueno, un placer. Sí, bueno, la verdad es que sí, es cierto, esas palabras que dice Ronald, la verdad es que sí, antes había más pasión, y sobre todo de que uno venía de Liga Menor, de Saprissa, del otro de Alajuela, entonces la identificación con la camiseta siempre prevalecía. Pero Lavala salió de la Liga y jugó con Saprissa contra la Liga, y jugando con la camiseta del Saprissa, por así decirlo, le hizo daño a la Liga. No, Ronald, bueno, pues la clase de jugador que fue. Usted hizo 4 goles a Saprissa jugando con la Liga, y 6 a la Liga jugando con Saprissa. Claro. Sí, no estamos de acuerdo, pero eso depende de la calidad del jugador. Y Ronald siempre fue un jugador muy potente, buen remate. Bueno, había que moverlo a Ronald para poder quitar el balón, y obviamente el futbolista lo aprovecha.
pero bueno, él puede tener las mismas vivencias que yo tuve en Saprissa y en Alajuela, que sí, hay jugadores también que no sienten esa pasión. Ronald, Hernán Morales mantiene de que hay futbolistas que han vestido en los últimos años la camiseta de la selección nacional, y Hernán dice que cualquiera ya puede llegar a vestir esa camiseta. A mí se me ocurrió consultarle si hoy, para jugar un clásico, cualquiera puede ponerse la camiseta del Saprissa o de la Liga. Sí, yo pienso que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Hernán. Me parece que ahora se llega muy fácil a jugar, a poner esa camisa de Saprissa. Ahora cualquier jugadorcito ya juega un clásico, ya se mete el camerino, ya juega partidos con Saprissa, cuando antes era totalmente difícil. ¿Por qué? No es porque sean malos los jugadores, sino que el nivel de los jugadores de antes era mucho mejor que el de ahora. Entonces un joven le costaba muchísimo llegar al camerino, le costaba muchísimo llegar. ¿Por qué? Porque la calidad de los jugadores era muy alta. Yo me acuerdo de aquel equipo de Hernán, desde el Mundial de Clubes, prácticamente jovencitos, casi no había ninguno. Gabriel Badilla. No, Badilla no podemos decir que era un jovencito en ese tiempo. Y tenía que 21 años, 22 años. Sí, pero ya 21 años, estamos hablando de jugadores de 17, 18 años, que yo le llamo jovencito. Ahora el jugador que tiene 20 años y no ha jugado en primera división ya no juega más. O sea, para mí, en estos momentos, antes, porque había más calidad de jugadores. O sea, aquel equipo de Saprissa que ganó con CONCACAF y que fue al Mundial de Clubes, los jovencitos no existían. O sea, eran muy buenos los jovencitos, pero no tenían campo porque los que estaban ahí eran muy superiores. Ahora no, ahora Celso fue el primero que tocó la puerta después del Mundial de Clubes. ¿Perdón? Celso fue el que tocó la puerta para ingresar después del Mundial de Clubes. Exactamente, pero Celso ya venía, ¿cuántos años estuvo Celso en Saprissa? Y Navas también, ¿verdad, Keylor? Sí, exactamente, pero Navas entró hasta que se fue de Porras. Sí, pero mientras estuvo Porras, Navas no atajó. Correcto. Y Celso no jugó mientras estuvo el Pupi López, mientras estuvo por ahí, no me acuerdo quién más, o sea, mientras estuvo Reinaldo Parr, mientras todos no jugaron nunca. Jugaron cuando ya se fueron. Sí, que ya se fue a Sofeifa, a Europa, o Bolaños también. Exactamente, que se fueron ese tipo de jugadores a Europa. Entonces sí, tuvieron que jugar ellos. Pero ahora, por ejemplo, Saprissa tiene una gran cantidad de jugadores jóvenes, que no digo que sean malos, pero son jugadores que en aquel tiempo es más, no entraban ni entre los 18. Ronald, entonces ¿quieres decir que los jugadores de Saprissa hoy día son demasiado limitados? Sí, yo pienso que sí, hay jugadores de Saprissa ahorita que tienen muchas limitaciones y lo vemos cada partido. O sea, por ejemplo, vemos a Saprissa ayer que lo agarran mal parado, se lo llevan por velocidad. Ofensivamente Saprissa está bastante bien, pero en el aspecto... Tiene que meter 4 goles para ganar un partido, porque le meten 3. Y cuando usted, antes de ir a Saprissa a meter 4 goles, o sea, jamás, ¿no? Más bien uno llegaba antes a Saprissa y decía, hoy me golean. Eso se ha perdido, ¿por qué? Porque no es la misma calidad de jugadores. ¿Y esto pasa factura en la selección, Ronald? Sí, claro, o sea, que Saprissa y la Liga no tengan jugadores de un cierto tipo de edad, entre 24 y 26 años, de un gran nivel, pasa factura en la selección, pero muy grande. Cuando estuvo bien la selección de Costa Rica, en los últimos mundiales pasados, porque la Liga y Saprissa tenían 2 grandes equipos, o sea, le pasaban por encima a todos los equipos, y ahí fue cuando la selección levantó muchísimo. ¿Y le dice algo que Saprissa, la Liga y el Herediano estén hoy en esa tabla de posiciones en los lugares que ocupan, Neco? ¿Ronald? No, bueno, Saprissa no venía mal, o sea, Saprissa perdió el domingo, la Liga se ha arrancado bastante mal, la Liga pues por el proceso que supuestamente están haciendo, ¿no? Adaptación física, y Heredia pues igual, Heredia terminó mucho antes que después que todos los equipos junto con la Liga, y parece que eso les ha pasado factura. Indudablemente no sé por qué, porque cuando uno hace una pretemporada la hace para todo el año. La etapa de transición, la etapa de transición en diciembre básicamente
no entiendo por qué hay equipos que hacen pretemporada o mini pretemporada en diciembre. Si usted la pretemporada la hace en una sola vez. En mayo, junio. Exactamente, y después tiene que mantener. Yo no comparto que haya que hacer pretemporada en diciembre o en enero. ¿Por qué? Porque los equipos en Europa hacen una pretemporada solo una vez y juegan 60, 70 partidos y les alcanza y les sobra. ¿Ve a Saprissa campeón, Ronald? Con ese equipo, con esa planilla. Sí, probablemente. ¿A Saprissa lo ve campeón? Yo veo campeón a Saprissa, a la Liga Heredia o a Cartago, o al mismo Pérez de León. Sí, pero me está dando 5 de 11. Es que el nivel que hay, todos andan igual. Ajá. O sea, el nivel que hay, todos están igual. O sea, no hay un equipo que usted diga sobresale sobre todos los demás. O sea, el nivel de juego no es superior a los demás. Por ejemplo, Pérez ganó, pero ¿por qué ganó? Por unos errores de Saprissa, ¿no? Ronald, no es que le haya pasado por encima. Ronald, perdón, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a Pérez y para mí la verdad es que me ha sorprendido la estructura de juego que tiene Pérez. Un equipo en defensa bien ubicado, bien paradito, una media cancha que recupera bien y tiene una buena transición y tiene jugadores en el frente de ataque que hacen la diferencia. De hecho ayer, y usted ahora lo acaba de mencionar, que los equipos que llegaban antes al Saprissa, si Saprissa hacía el primer gol, ahí no había nada que hacer, los equipos perdían. Y ayer inclusive con ese 2-0 que tenía en ventaja Pérez, el Saprissa remonta, o sea, empata. Y en otra época gana el Saprissa. Entonces yo creo que son méritos. En lo personal me parece que Pérez es el equipo que está haciendo la diferencia. ¿No te parece? No comparto eso porque Pérez iba ganando 2-0, ¿no? Luego Saprissa le empató. Indudablemente Saprissa tiene una ventaja que hay muchos equipos que no tienen, ¿verdad? La táctica fija. O sea, si analiza las palabras de Mauricio Wright de Saprissa, que iba cuidando la táctica fija, ¿no? Él dijo, yo vengo a cuidar la táctica fija, y le mete un gol de táctica fija. ¿El empate? Exactamente. Si vemos los goles de Pérez de León, errores gravísimos, o sea, podríamos decir que hasta infantiles, porque la marca que hacen en el tercer gol son de jugadores de muy poca experiencia. Si usted me dice a mí que a un Luis Marín le roban la espalda con dirección al marco, pues yo le digo, bueno, está bien, pero el muchachito el morenito de Saprissa, Jordan, es un jugador que es totalmente limitado para marcar. Es un muchachito que en los 2 o 3 goles de Pérez de León, él tiene mucho que ver. Podemos analizar el video y ustedes se van a dar cuenta que en el momento en que los jugadores de Saprissa hacen la línea, él se queda atrás en los 2 primeros goles. Y el tercer gol es o sea, si yo como defensa no puedo regalarle el marco al rival para que me tire ese centro. Bueno, es una situación que conforme se vaya acercando el día domingo, irá creciendo en cuanto a la efervescencia. Así puntual, Ronald, ¿a quién ve favorito para el domingo? Va a ser un partido muy bonito, de vuelta. Me parece que puede ser un partido de vuelta. Me parece que ofensivamente le apuesto a Saprissa. La liga, aunque ya aparece por ahí el Pizar, creo que ofensivamente le apuesto a Saprissa. Okay. Bueno, Ronald, un día estos en el transcurso de la semana ahí nos volvemos a poner de acuerdo para ampliar temas, ¿verdad? Y sobre todo para hablar del próximo día de Guatemala, ¿eh? Ok, perfecto, está bien. Ok, perfecto. Bueno, Ronald, suerte en todo. Gracias. Muchas gracias. A Ronald Lavala Gómez. Sigue 2-1 ganando San Carlos, Leo. Correcto, 2-1. Aquí repasamos que abrió la cuenta Santos por intermedio de Diego Madrigal al minuto de juego. Empató en tiempo de reposición de la primera parte. Bernie Scott jugaba ya 47 minutos, pero en el primer tiempo. Y Leonardo Lía al 66 pone a ganar a los Toros del Norte 2-1. ¿Cuánto llevan ahorita? 30 minutos. Bueno, vamos a ir a estos mensajes y ya venimos con más en Hablemos del Deporte. Sigamos con Hablemos del Deporte. Hablemos del Deporte. Ya regresamos con Hablemos del Deporte.
nos puede ver porque la radio se hizo imagen. CDR Canal 2, la imagen de la radio. Sintonízanos en Canal 78 de Telecable. El paso del tiempo deja momentos que marcan la historia, que trascienden, que van más allá. Porque hay noticias a las que el instante no les basta. Análisis y profundidad en Minuto a Minuto. Más allá de la noticia. En reloj, marcamos el paso del tiempo con la información precisa. En reloj, marcamos un momento en su época con nuestra música. Reloj, para revivir momentos inolvidables. Reloj, 94.3 FM. Usted conoce su estilo. Yo me traje un acordeón, venga para acá. Ay, pues pucha, no, pero no me voy a tocar. Yo me traje un acordeón. Que cante una de Fanny Lu, una de Fanny Lu. No importa. No, doña Mary. No. A ver, por lo menos Laura Chinchilla, fíjate vos, nunca le hemos escuchado tocar acordeón. Yo la quiero escuchar. Lindo. De verdad que, bueno, por lo menos se dice que en el acordeón no se desafina. Ah, bueno, ahí está, fíjate vos. Qué voz, qué voz. Ah, fíjate vos. ¡Eso! Continuamos con Hablemos. Bueno, separamos señales. Don Neco Fernández, don Leonardo Cordero Zúñiga. En los 93.5 Monumental viene don Hugo Quesada Fernández con otras disciplinas deportivas. Y en CDR Canal 2 viene Minuto a Minuto con Michelle. Con permiso.